¿Te has preguntado alguna vez qué es para ti la felicidad? Pues el invitado de hoy nos lo va a contar. Él trabajaba en una empresa y creía que era feliz hasta que, jugando al básquet, se torció el tobillo. Nos va a contar cómo ese pequeño accidente le cambió la vida y no ha parado desde entonces de encontrar los mejores KPIs para lograr la felicidad. Frogmación Podcast. Capítulo 123. Entrevista a Carlos Fernández. Buscando los KPIs para lograr la felicidad. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy tenemos a un invitado excepcional. Él es Carlos Fernández, pero no lo voy a llamar Carlos ni Fernández, lo voy a llamar Café, que fijaros que es la primera de K y la primera de Fe, Carlos Fernández. Él aún disfrutaba de su trabajo de marketing dentro del mundo corporativo cuando un incidente lo cambió todo. Durante un partido de baloncesto, en un torneo cualquiera, se fracturó el pie. Mientras estaba en reposo, leyó uno de esos libros que le daría un giro a su existencia. No solo le caló hondo el contenido del mismo, sino que acabó conociendo al autor. Un peso pesado en el mundo en el cual ahora Café quería aventurarse, participar en conferencias y en talleres de empresas. Así fue cuando lo vio todo muy claro. Podía hacer algo grande fuera de la corbata y el escritorio. Empezó a soltarse y a hablar de lo que le apasionaba: mentalidad, liderazgo, motivación y equipos de alto desempeño. Se dio cuenta de que a eso quería dedicarse a tiempo completo. Fue así pues, después de casarse en el año 2013, que su esposa le regaló un bolígrafo con una intención: no hacer cheques, no hacer contratos, firmar su renuncia del juego corporativo. A día de hoy, y a sus 41 años, lleva más de una década dictando conferencias en más de 10 países, haciendo consultorías en empresas. Café ha escrito 3 libros, tiene un podcast, las 3 principales, con más de 200 episodios, y diariamente envía a su lista de correo electrónico los principios del desarrollo personal. Lo podéis consultar, luego os lo dejaré en la descripción en cafedelexito.online. Ha pasado, de hecho, por empresas que mueven el mundo hispano. Algunas yo creo que os sonarán: Telefónica, Procter Gamble o Coca-Cola, entre otras. Su maestría en neurociencias fue solamente la chispa para poder entender mejor a la gente, para realizar realmente marcar la diferencia. Se considera un solopreneur, esta frase que hemos dicho muchísimas veces y que realmente nos marca a muchos en nuestro camino empresarial. Es amante de las escrituras ligeras, sin ataduras pesadas, pero que aún así se le llenan los bolsillos de múltiples 6 cifras anuales. Y aunque podría fanfarronear con 7 u 8 cifras, prefiere no inflar la realidad. Para algunos lo que hace es poca cosa, para otros es un sueño y para nosotros será una inspiración, porque es que nos lo va a contar en el episodio de de Formación Podcast de hoy. Así que, Café, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomándote un café, por cierto, ¿no veo? Literalmente tomándome un café y bueno, imagínate, súper honrado de esa introducción que hiciste. Y te lo agradezco un montón porque creo que nunca me habían presentado de esa forma, así que esto deja la expectativa muy en alto. No, no sé si eso es bueno o malo, pero gracias. Nada, un placer. Bueno, vamos a empezar, ya hablaremos de todos estos logros y todas estas cositas que has ido haciendo, pero quiero conocer al Café original, al Café que de pequeñito pues iba al colegio, tenía unas inquietudes, que quería hacer unos estudios y de hecho el que se metió en el mundo empresarial. Así que vamos a hablar de la etapa pre-café. A ver, cuéntame. A ver, bueno, esto puede ser muy, muy atrás que podemos comenzar y la verdad que yo diría que de pequeño, una persona muy en la curva normal, Ujú. destacado en muy pocas cosas. Él no tenía mayores inclinaciones y mucho menos claridad de lo que iba a ser en mi futuro. Yo te diría que en mi adolescencia quizás había una inclinación por el deporte, especialmente el baloncesto, Sí. pero también algo muy de hobby. Pero sí entendía, y esto me pasó en el colegio, en un verano, sí me di cuenta que las horas que uno le dedica a algo te pueden diferenciar de la curva normal
y me pasó muy empíricamente. Es decir, en un verano yo pasé de ser un desconocido, específicamente en el baloncesto en mi colegio, a ser del top 10 en lo que comenzó el nuevo año escolar, ¿no? Y Ujú, eso fue porque yo no dejé de jugar ni un día durante esas vacaciones. Y yo le atribuyo, cuento esta anécdota porque es lo que yo hoy en día me considero que no tengo ningún talento particular, pero sí la única forma que sé hacer las cosas es dándole una y otra vez a la misma piedra hasta que eso revienta, ¿no? O genera frutos o genera sus resultados, pero es la gota todos los días. Eso es lo que a mí particularmente me caracteriza y quizás me ha diferenciado y me pareció, me sucedió en el colegio, me sucedió en el mundo corporativo, cuando agarraba una tarea y hacía algo, trataba de posicionarme en eso particularmente. ujú, Luego, en el mundo del emprendimiento, la lectura de un libro mensual me permitió también avanzar mucho en en la cantidad de cosas que podía compartir en las compañías. Entonces, siempre me ha acompañado de alguna manera el primero, consumir el contenido, saber qué hacen los otros y después producir el contenido. Y ser como más, sí, más generador de cosas para poder entregar a mi manera, a mi estilo, con mis imperfecciones, con mis luces y sombras, pero sí consideraría que esto de la consistencia y la gota todos los días, que parece una obviedad, es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Yo no soy partidario de la gente que dice, bueno, el club de las 5 de la mañana y entonces todo el mundo tiene que levantarse a las 5 de la mañana. No, yo creo que si te levantas todos los días con una estructura quizás que te sirva a ti, pero a las 10 de la mañana, bueno, maravilloso porque eso te funciona a ti. Entonces, yo no soy amante de las recetas ni de las fórmulas, sino de las cosas consistentemente hechas porque tarde o temprano dan sus frutos, ¿no? O te das cuenta que finalmente no era lo tuyo, que también es un fruto y un resultado. ujú. No, totalmente, totalmente. De hecho, el- de la mucha gente que ha pasado por aquí, nos han ido contando sus mini recetitas del éxito. Cada uno de ellos son hijo de su padre y de su madre, como suelo decir yo, ¿no? Realmente no es que haya una receta magistral que nos vaya a funcionar a todos, sino que lo que a nosotros no, lo que a uno le funciona, al otro igual no tiene por qué funcionarle, ¿no? Es así. Pues, básquet. ¿Por qué básquet? Mira, no sé cómo sucedió, creo que siempre hay cosas que los deportistas de alto desempeño normalmente le atribuyen a por qué se dedican a ese tipo de deportes. Normalmente es por dos factores, o porque el lugar para practicar les quedaba muy cerca de casa, Ajá, o había alguien en casa que practicaba ese deporte y hay un tipo de influencia. ¿vale? En mi casa yo creo que era porque lo más cercano que yo tenía era una cancha de básquet, Ajá, un par de amigos que les gustaba y en ese momento había mucha afición por la colección las barajitas de básquet, ¿no? sí. Estamos hablando de los 90, una época dorada de la NBA, de Michael Jordan, de una cantidad, el Dream Team, venía saliendo todavía la estela de Magic Johnson y Larry Bird, es decir, ese mundo a mí me atrapó. Nuevamente yo creo que fue por la cercanía a esto, y además muy simple, ¿no? O sea, lo que necesitas es un balón, incluso si no tienes a nadie puedes practicar. Eso también es una cosa que después yo conecté puntos y así comencé mi emprendimiento y es el poder comenzar cosas sin necesariamente depender de otra persona. Y Ujú, eso me pasaba con el básquet. Si había con quién jugar, maravilloso. Podíamos jugar un partido completo. Si había un 2 para 2, 3 para 3, o si no, yo solo me ponía a lanzar balón. Y yo creo que era una de las grandes cosas que me caracteriza nuevamente es que yo no necesito compañía para hacer las cosas que me gustan, ¿sí? Por ejemplo, hacer ejercicio, leer, este, informarme, caminar, no necesariamente, ir al cine, me gusta ir al cine solo, es decir, a lo mejor no es tan típico, pero creo que el básquet te brinda esa función de poder jugar solo eh, y solo necesitar un balón y ya. Creo que también es una de las características que uniendo los puntos también se relaciona con lo que hago hoy en día. Y bueno, después obviamente la afición por la mejora, en esa época los cassettes de VHS que uno alquilaba, yo veía películas enteras y documentales de gente que estaba muy en boga en ese momento y me inspiraba un montón. Creo que el componente de motivación también viene mucho de esas historias.
Sí, me gusta porque al final la transformación que hiciste va un poco en esa línea. Precisamente lo que hemos comentado, ¿no? De que empezaste en empresas a trabajar, a dar tu tiempo y esfuerzos por otros, básicamente, y que eso entiendo que hubo un momento que no te llenó. Yo creo que el detonante fue precisamente ese accidente que comentaste, ¿no? Que por lo que he leído además fue un accidente muy tonto, que simplemente, pues nada, unos días o unas semanitas en cama, recuperándote y que la lectura de este libro te cambió un poco la filosofía, ¿no? Cuéntame un poco esa transformación. ¿Quién era el café de antes de leer el libro y de después de leer el libro? Sí, sabes que siempre hay una tentación cuando comento esta historia porque la gente dice que el libro es la solución, ¿no? Como que, ¿cuál es el libro? Y cuéntame el libro. Y yo digo, es que ni siquiera lo voy a mencionar, no porque no se lo merezca el autor, ni porque no me haya literalmente transformado. Es lo que yo hice con ese libro. Ujú. Y hay personas que yo les recomiendo el libro, y a mí me pasaba mucho eso antes, Juan, y probablemente a ti también, en la pasión por compartir cosas. Uno a veces comparte este tipo de contenido, libros, podcasts, videos, lo que sea, y a la otra persona quizás no era su momento o no le hace ni cosquillas, y entonces uno queda como, bueno, no sé, como que Tampoco era para pierde un tanto, poco. ¿no? Tampoco era para tanto. Entonces, más allá del libro fue lo que yo hice con el libro. Sin duda a mí me tocó por mi momento de vida. Yo termino el libro y está el correo de esta persona Ajá. y le escribí. Una época, sí, o sea, estamos hablando de probablemente 2007, por ahí, 2006. Y él a los 15 días me contesta. Y ahí empezó como una comunicación, yo diría eso, cada 10 días no, él me contestaba, yo le contestaba inmediatamente. Y, y una relación muy de respeto, de admiración, pero una persona que daba conferencias y talleres en empresas que era inexistente. En este caso, de donde yo vengo, en Venezuela, era muy poca gente que se dedicaba a eso y que vivía de eso mucho menos. Haberlo conseguido a él y que me diera como atajos de vida, yo lo agradecí un montón. Entonces, claro, fueron esos días en cama. Uno de los libros que me leo es este y tomo acción enviándole el correo, se retroalimenta hasta que un día ya yo me había incorporado a la oficina, yo le pido para conocernos. Yo le digo, oye, pero ¿será posible? Yo me acerco a donde tú digas, no me importa. Y él me cita un día a las 10 de la mañana a tomarse un café cerca de su casa. Y bueno, yo tuve que ahí pedir un permiso en el trabajo, como inventar algo para poderme salir a mitad de la mañana. Y yo también entendí allí que yo decía, oye, yo quiero ser más dueño de mi tiempo. Yo no quiero pedir permiso para conectar con este tipo de personas, pero bueno, era muy incipiente, ¿no? Yo no tenía ni posibilidades, por supuesto, de renunciar al mundo corporativo. Y bueno, este fue el tipo de ingredientes que fueron sumando en mi experiencia vital para poder después dedicarme a eso, ¿no? Mucha interacción con él me recomendó con otra persona, me empecé a entrevistar. Y yo siempre soy muy partidario, Juan, de que siempre hay personas que han llegado donde tú quieres llegar. Eh, y eso, por eso es que los libros para mí me parecen un elemento subvalorado. O sea, saber que la experiencia de alguien que ha vivido tanto cuesta 20 euros y te lo puedes comprar y devorar y ponerlo en práctica, a mí me parece eso, o sea, un regalo de vida. Y eso me pasó no solo con el libro, sino con las personas con las que empecé a conectar que ya estaban en el lugar donde yo quería estar. Entonces, ahí hay un ingrediente de no solo conectar con esas personas, sino después darles retroalimentación de cómo te fue con esas conversaciones. Porque es probable que a ti también te haya pasado que alguien te contacta, digamos que succiona todo lo que tenga en tu mente y después no sabes más de la persona. Sí. Y eso, bueno, digamos, es una manera, yo soy más partidario de tener este tipo de conversaciones y entregar valor del otro lado, comentarle cómo te fue con esos consejos, y ahí es donde el otro te toma en cuenta, te toma más en serio y dice, claro, esta persona vale la pena mentorearla, tutorearla, darle seguimiento, o sea, ya hay un valor también en sí mismo en esa relación. Y así funcionó, bueno, y creo que ha sido mi filosofía de vida porque no paro de aprender, no paro de contactar con gente excepcional. Todas las semanas converso con gente aquí como tú en mi podcast porque siento que, wow, me necesito llenar de gente que está haciendo cosas excepcionales Mm. y ha sido mi filosofía de vida. Entonces, yo creo que por allí ese libro sí me cambió la vida, pero por lo que hice del libro, no tanto por el contenido como tal. Ya. Sí, yo lo comparo un poco yo por ejemplo, hace ya unos cuantos años que practico regularmente yoga y la gente, claro, cuando le intentas explicar lo que es el yoga y tal, la primera respuesta directa es una secta o algo así, porque claro,
no lo entiendes. Un proceso de transformación personal que o lo vives tú o yo no te puedo explicar las sensaciones de un modo que lo entiendas, porque además el ejemplo del yoga es que es brutal. Tú no haces una postura de yoga porque te guste. Es una postura que en general duele, que en general molesta estar ahí Incomoda. por largo periodo de tiempo, ¿no? Pero el efecto que tiene en ti o cómo te sientes después o la energía o la vibración con la que sales es brutal. Pues es un poco eso mismo, ¿no? De decir, al final el libro lo único que hizo fue colocarte en una situación en la que igual nunca te hubieras planteado y seguro que además eres de los que dice, qué suerte que tuve ese accidente, ¿no? Jugando al básquet. Es que De las es... mejores oportunidades que me ha pasado es eso. Y como tú dices, fue una cosa muy tonta. Salté, me doblé el tobillo y Sí, ya, o sí. sea, eso fue. Pero Un eso esguince normal y corriente de toda la vida. fue un punto de inflexión, tal cual. Sí, sí. Es que a veces hasta que no estamos un poco contra las cuerdas o que no estamos en una situación fuera de nuestra zona de confort, hay cosas que ni siquiera nos planteamos, ¿sabes? Yo en mi caso dejé mi trabajo después de 3 años de estar en una empresa de videojuegos, precisamente porque había escalado tan rápido y había llegado al techo de donde podía llegar, por encima de mí solo estaba el jefe. Y me pensé, y me puse delante de mí mismo y decir, es que no eres feliz. O sea, eres más feliz cuando estás abajo, enfrentándote a los problemas del día a día, programando en mi caso y demás, que cuando estás arriba haciendo de policía de tus compañeros de trabajo. Entonces fue exactamente eso, de colocarte delante del espejo y decir, ¿tú te ves haciendo esto 10 años, 15 años, 20 años más? La respuesta fue no, no me veo. No me veo. ¿Qué van a hacer? ¿Pagarme más? ¿Darme más vacaciones? No, no soy dueño de mi tiempo, ni siquiera soy dueño de lo que me gusta hacer. Y fue un poco ese clic que tuve que hacer y bueno, así fue como arranqué los cursos online y todo este tema en el año 2015 ya, entonces hace mucho, mucho tiempo. Muchos años, Entonces, además, con esa sinceridad con la que te hablaste, ¿no? Y te miraste quizás a sí, ese sí, sí. espejo, porque de nada sirve, y creo que ese es parte del autoconocimiento, que nunca para, ¿no? Que nunca se Exacto. detiene, y que tú puedes engañar al mundo entero, pero cuando te miras en el espejo, cuando estás solo, allí en la ducha, tú dices, es que, No, no. ¿por qué me voy a dedicar de esta forma a esto? Sí, sí, porque al final lo único que haces es mentirte a ti mismo. Es que además te lo pones a reflexionar y dices, bueno, si ahora gano tanto, en 2, 3 años ganaré tanto más, ¿me compensa el dinero? ¿Es el dinero lo que busco? ¿Es la fama? ¿Es el reconocimiento? ¿Qué es lo que busco realmente? Y yo creo que todos lo que buscamos es una cosa, es la felicidad, que Mm. es una definición que para cada persona será totalmente diferente. Para una persona la felicidad será 6 cifras anuales. Para otra simplemente será disponer de todas las tardes para estar con su familia. Y para otra simplemente pues será poder viajar y trabajar desde cualquier lugar del mundo. Nuestro concepto de felicidad es muy relativo, muy relativo. Yo lo que creo en ese concepto es que pocas veces nos detenemos a definirlo. Sí, Y ese es un ejercicio enorme que nos puede acompañar. O sea, ¿qué es la felicidad o el éxito también? Que el que a éxito, veces sí, se es lo mismo. confunden. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad para ti? Defínelo. Ponlo en blanco y negro. Hazte la pregunta y sincérate contigo. ¿Qué es? ¿Qué Sí, significa eso? Porque además, alguien puede hablar de facturación, dinero, pero es que no es la facturación o el dinero, es lo que trae eso contigo. ¿Qué significa seguridad, certeza, libertad? ¿Qué es lo que estás sí, buscando detrás de eso? Validación, bueno, también pudiese ser. podría ser. Si tú te sinceras contigo mismo y es validación lo que buscas a través de la rentabilidad o el dinero o los ingresos, bueno, evalúalo tú, pero que sea relevante para ti. ¿Qué es felicidad y qué es éxito? Además que no tiene que ser la misma a los 20, a los 30 o a los 50 años. Esa va a Totalmente. variar, esa va a cambiar. Creo que es un mito a veces, muchas veces, de la felicidad, del propósito que nos tiene que acompañar para toda la vida. De Y no hecho, necesariamente. recuerdo que cuando di mi charla TEDx, una pregunta que nos hicieron a todos los ponentes fue, ¿qué es para ti el éxito? Mm. Y la respuesta, de hecho, siempre la tengo detrás de mí en el podcast. Detrás de mí tengo fotos de todos mis viajes, conferencias, lugares a los que me han invitado y demás. Entonces, para mí el éxito es poder mirar hacia atrás y enorgullecerte del camino que has recorrido, de todo por Mm. los donde has pasado, de dónde te han invitado y de cómo has actuado en esas situaciones, ¿no? Por tanto, al final.
cuando vives una vida de la que te sientes orgulloso, yo creo que esa es mi definición de éxito o de felicidad. Es bastante sencilla. Pero lo importante es que sea relevante para ti. De alguna Es. forma funciona como un norte, como una brújula. Exacto. ¿Sí? Bueno, nos colocamos, hemos dicho ya, el año 2013 por ahí, estabas decidido a que dar tu tiempo para alguien empleado ya no era algo que te motivaba, decidiste salir del juego corporativo. Cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Incertidumbre, motivación, miedo tal vez? Sí, sabes que en ese momento yo me identifico mucho con una frase que ya la integré, ya forma parte de mi vida. En ese momento se la escuché era un presidente de un banco Ajá. que tuiteaba en aquel entonces, hacía muchos tweets, y él decía, el emprendedor es aquel que aprende a vivir bajo la presencia cercana a la incertidumbre. Ujú. Y yo me identifiqué mucho con eso porque para la incertidumbre para muchos puede ahogarte. A mí me daba oxígeno. Y me sigue dando de alguna forma. O sea, esa incertidumbre, ese riesgo sano, ese atreverse, ese hacer cosas distintas, ese no tener la bola de cristal para todo y saber que esto va a salir exactamente como yo quiero, es algo con lo que yo puedo lidiar sanamente en mi vida. Y lo identifiqué en ese minuto. Estaba como tú dices, en el juego corporativo, en mi computadora, con una reunión con mi jefe. Abrí el celular, vi ese tweet y yo dije, yo creo que ya es hora de, de abrir las alas y lanzarme a ese bonito vértigo, ¿no? O enfrentarme a ese bonito vértigo que es el emprendimiento. Entonces sí había algo de temor, pero también la certidumbre de que era el camino, le ganó a ese temor. Miedo. Hay cosas que yo siempre he dicho que me han acompañado, no sé por qué, pero siempre me suceden cuando estoy lavándome las manos, lavándome los dientes en el espejo en un baño, que yo digo, mira, esto me sucedió cuando me quería casar y yo me vi al espejo y yo dije, es que ya yo quiero pedirle matrimonio a mi esposa, es que no quiero dejarla todos los días en su casa, quiero dormir con ella, quiero hacer una vida con ella. Después cuando emprendí fue lo mismo, fue un día que dije, estaba llegando a un nuevo trabajo y yo dije, en este trabajo no voy a durar más de un año. Y ya yo lo sabía. Me di un año porque sabía que era la forma como yo de ponerme un deadline, organizarme financieramente, etcétera, pero ya yo sabía que fue ese momento que fue revelador. En el momento de emigrar de país me pasó exactamente lo mismo. Yo dije, ya es hora de salir de Venezuela. Y son momentos que creo que hay que acompañarlo de un poco de razón, de elementos racionales, pero también hay que hacerle mucho caso también a la intuición, eso la emoción que te dice algo. También son dos palancas que pueden dirigir un camino. Entonces, sí, me preguntas cómo te sentiste. Había temor, pero la certidumbre o las ganas de empezar algo nuevo, con algo muy intangible, como era dar conferencias. O sea, no es que yo tenía un inventario de cosas, ni o sea, contaba con algo que estaba en mi cabeza y en una computadora. No más que eso. Había incertidumbre en ese sentido, pero creo que también no es menor hacerle caso al mercado, y a la gente que de alguna forma te va viendo en el camino. Yo daba clases en la universidad en ese entonces Ujú. y ya yo veía que la gente le hacía sentido la forma como yo daba las cosas, lo que compartía. Los mismos alumnos se transformaban en clientes. Entonces era como un círculo virtuoso y un pequeño laboratorio que me permitía a mí también tantear un poco el mercado, ¿no? Y esto lo digo porque no quiero dar entre comillas, consejo de láncense sin ningún tipo de certeza. No, habían indicadores en el mercado que me decían, mira, de esto se puede vivir, esto más o menos es lo que puedes cobrar. Hay gente que le hace sentido, hay gente que te aprecia por lo que estás diciendo y haciendo. Y entonces, bueno, basado en eso, yo digo, bueno, di el salto. Este, yo tenía, cuando me dan mi cheque de liquidación, que renuncio, eso eran más o menos como 7 meses para subsistir, financieramente. Y yo dije, bueno, si en 7 meses, no produzco ni un dólar, bueno, ya veré qué hago, ¿no? Me volveré a emplear, o yo no sirvo para mi negocio, o mi negocio no lo estoy enfocando bien, pero bueno, esto es lo que yo tengo para subsistir. Y afortunadamente, lo que dicen los norteamericanos, ese valle de la muerte del emprendimiento duró muy poco. Yo creo que habrá durado unos 3 meses donde tuve que tener estómago y después las cosas empezaron como
a engranarse progresivamente. Eso fue como la salida de ese mundo corporativo. Muy sana y muy en paz con la decisión que iba tomando. Qué bonito, qué bonito. De hecho, ¿cómo fue la primera vez que diste una conferencia para una empresa? ¿Cómo te contactaron o incluso de qué hablaste? Sí, sabes que igual yo, cuando estaba en el mundo corporativo, lo que buscaba era hacer cosas en paralelo Ajá, y pedía, por ejemplo, vacaciones e iba para una empresa. También eso me permitía un poco testear el mercado y ¿sabes qué, Juan? Una cosa interesante, como ya yo no estaba tan enganchado con mi trabajo, estos momentos de pasión, de entregar contenido, de ir a otra empresa, de dar clases en la universidad, me llenaba el combustible. Y entonces yo venía al día siguiente a mi trabajo, que no era lo que más me apasionaba, pero ya venía con otra energía. con las Entonces pilas recargadas. es como cuando haces yoga y después vas a hacer otra cosa, ya vienes con otra energía completamente distinta. Y eso es algo que yo lo converso mucho con la gente que está en procesos de cambio y transiciones. Busca siempre identificar cuál es tu combustible que a lo mejor que te ayuda a lo mejor a sortear las cosas que hoy no están funcionando tan bien, pero nunca abandones el combustible. Nunca te quedes sin ese combustible, así sea un hobby, un side hustle, lo que tú quieras, un elemento aparte que te nutra lo demás. Entonces, ya yo empezaba a dar clases, ya yo empezaba a dar clases, empezaba a hablar en el mundo corporativo y entonces a veces me agarraba mis 15 días de vacaciones. Me acuerdo en un laboratorio que me contrató y fui a hablar de el cambio, de cómo las empresas, porque estaba en un proceso de fusión esa compañía y mi tema era sensibilizar a la gente acerca de qué pasaba con el cambio, cómo lo podíamos aprovechar, cómo el cambio siempre tiene un punto de vista distinto, cómo nuestro cerebro a veces nos impide cambiar porque no está diseñado biológicamente para cambiar. Pero yo le decía a la gente, bueno, podemos desafiar nuestro cerebro para que entonces se sumerja en un cambio y no solo adaptarnos, sino también disfrutarlo. Entonces, ese fue el primer tema que yo abordé en una empresa, en este caso en el rubro de los laboratorios, la industria farmacéutica, y fue una experiencia muy linda porque una charla que me contrataron se transformó en 11 charlas que después me contrataron, cosa que era una completa novedad para mí, pero también me dio una indicación de, oye, de esto se puede vivir. Yo con esas 11 charlas, no sé, facturé lo que me ganaba en mi trabajo corporativo en, no sé, en 8 meses, una cosa así. Entonces yo dije, wow, esto también, desde lo racional y emocional, pareciera que tiene sentido. Qué bonito, qué chulo. De hecho, es una historia muy motivadora, pero me estás recordando tal cual empecé yo, porque yo más o menos hice lo mismo. Yo usaba mis vacaciones para crear mis primeros cursos online y cuando me facturaron nada, $100 en un mes, dije, bueno, si en lugar de dedicarle mis horas extra lo hago diariamente y en lugar de un curso tengo 100, pues facturaré 10.000 euros anuales o 10.000 euros mensuales, ¿no? Mensuales, claro. Y así fue, y así fue. Ese cálculo es lindo cuando te das cuenta que El vamos a potencial. decir que las finanzas acompañan a la pasión. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, he dicho que tenías un máster en neurociencias, ¿verdad? Sí. Cuéntame. La gente se queja mucho de la procrastinación y de que la gente no es productiva. Incluso te habrá pasado, ¿no? Empresas que te contratan a lo mejor para dar alguna charla de productividad y demás. ¿Cómo crees que funciona nuestro cerebro frente a la productividad? Porque a día de hoy hay muchos mitos, hay mucho bulo, incluso en Instagram ves constantemente anuncios de retírate un mes fuera de las redes sociales, apártate de esto. Sí, por ¿Eh? eso te lo pregunto, porque como tú eres experto en este tema, estoy seguro que puedes dar una luz mucho más útil de toda esta basura que circula por internet. Sí, yo, primero a nivel comunicacional, yo siempre pienso, y es parte de mi esencia, una de las cosas que te comentaba, tratar de ver lo que está haciendo todo el mundo y buscar hacer lo contrario. Eh, yo no sé si tú, y probablemente por lo que consumes, tu algoritmo se parece al mío o te asoma muchas cosas similares al mío, pero de estos posts que dicen, busco a 100 personas que quieran aumentar su... O sea, está bien el primero que lo hizo, pero después cuando ves 32 veces en un mismo día el mismo post, busco a 100 personas y cada quien ofreciendo su servicio, ya eso eres parte del paisaje, ya no te vas a diferenciar por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y lo vinculo con el tema del cerebro.
nuestro cerebro se va a acostumbrar y le va a gustar siempre la comodidad. Él es un gran ahorrador de energía. Si tú haces lo mismo mañana que hoy, él va a estar feliz porque él va a sobrevivir. Lo que se ha encontrado es que lo que hoy sabemos es que la gente que no cambia en el tiempo, por lo menos intencionalmente, también tiende a quejarse más en el tiempo, porque las condiciones no cambian, porque su situación probablemente no cambia, y el cerebro también va a decir, estoy cómodo, pero la persona no necesariamente es más feliz, porque muchas veces felicidad es igual a progreso, independientemente de la definición que lo decíamos anteriormente, pero la gente siente que si yo tengo más paz, y esa es mi definición de éxito o de felicidad, yo siento que he progresado alcanzando mayor paz en diferentes ámbitos de mi vida. Entonces, el cerebro lo que siempre va a buscar es mantenerte en un gran status quo. Si tú lo desafías, a él le va a incomodar como en el yoga que tú decías al principio. Pero llega un momento en que esa posición que tú asumes, tú dices, ya esta es mi nueva normalidad. Entonces, desafiar al cerebro es una de las cosas más complicadas para poder decirle, bueno, efectivamente, ¿qué es productivo hoy? Un elemento importantísimo de un libro que se llama Indistraíble, de Nir Eyal, que él justamente lo que dice es, no demonicemos las actividades en sí mismas. Una cosa es que yo diga, las redes sociales pueden ser improductivas, pero también pueden ser exactamente igual de productivas, dependiendo de cómo la uses. No está en la actividad en sí misma. Revisar los correos porque tienen 100 correos diarios no es que es improductivo, es cómo tú los gestionas y cuánto tiempo le dedicas a responder esos correos y cuáles son los que realmente te están aportando ese pareto, ¿no? de vida, el 20% que te aporta el 80% de, de tus resultados. Entonces, es identificar eso en el día a día para poder después gestionarlo y decir cuál es la palanca que realmente me va a hacer avanzar en este concepto que te digo del libro, que es toda actividad me puede generar tracción o distracción. Pero ambas palabras tienen acción al final. Entonces, las redes sociales obviamente me pueden distraer. Obviamente me pueden distraer. Ahora, si yo las utilizo para hacer un benchmark de mi competencia, probablemente esa hora fue altamente productiva, me generó tracción. Probablemente otra donde estuve solo estoqueando a la gente que me cae mal, pero igual los veo, eso fue distracción. O simplemente si busqué entretenimiento porque lo que quería era realmente aligerar la carga y no pensar mucho, a lo mejor es tracción, porque ese despeje me sirve para después enfocarme la próxima hora. Mm. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que yo siempre le digo a la gente, identifiquemos nuestros ladrones del tiempo, ¿sí? Pero no es la actividad en sí misma, sino cómo le estamos sacando provecho. Yo tengo un gran defecto que es tener muchas ventanas abiertas en mi computadora. Entonces, ahí es donde hay otra trampa que nos afecta mucho la productividad, que es el creer que el multitasking nos va a ayudar. Entonces yo paso, de repente, a veces me pasa que tengo 2 horas y digo, ¿qué realmente terminé? Y no terminé nada, sino estuve como picando de muchas cosas pequeñas. La analogía que yo utilizo aquí es como cuando tú vas a una fiesta y tú puedes, si te colocan cosas de picar, unos quesos, unas croquetas, lo que sea, tú puedes pasar literalmente toda la fiesta picando, pero no te sientes que estás saciado. No es lo mismo que te sientes y un plato principal y en 20 minutos ya tú comiste y ya no quieres más. Entonces, cuando uno se siente y se come el plato principal, hablo de foco. Cuando estás picando, yo no digo que esté mal, pero sé consciente que estás picando y que no necesariamente vas a terminar cosas. Entonces es ahí cuando la gente se distrae con los correos, con las reuniones en los lugares de trabajo. Las reuniones en los lugares de trabajo te acercan y te generan una percepción de productividad, pero realmente lo que estás es conversando acerca de algo. Nada sucede hasta que eso no se pone quizás en una minuta, se pone en acción, cada quien se divide responsabilidades y ejecutan. Lo demás es una percepción. Nos reunimos. La gente que me dice, y a mí me genera casi que ansiedad ajena. Oye, Café, mira mi agenda. Tengo 8 reuniones el día de hoy. Yo digo, ¿y en qué momento trabajas? No, es que mi función es reunirme. Muy bien, porque yo trabajo mucho también en el uno a uno con gente corporativa y yo le digo, pero ¿en qué momento estás ejecutando cosas? Si todo el tiempo estás reunido. Entonces, a veces tenemos la sensación de que la reunión es productividad y la reunión sirve para algunas cosas, pero se pueden hacer también muy cortas.
puedes ir probablemente al 80% menos de reuniones que haces hoy. El 80% de las reuniones no son productivas en los lugares de trabajo. Entonces, identificar dónde están esos drenajes, vamos a llamarlos de productividad o esos ladrones del tiempo, es sumamente clave para no mentirnos a nosotros. Entonces, hay gente que termina el día y dice como tú, bueno, me fui a la cama y sentí que el día, lo que hice en el día hoy fue profundamente satisfactorio. Y probablemente si te pones a ver, hiciste dos o tres cosas, o saliste de dos o tres cosas, probablemente de una cosa que estaba en tu agenda realmente. Y a veces nos sentimos muy insatisfechos porque fuimos picando durante todo el día, pero no cerramos nada. Y eso hay que tener mucha autoconciencia para podernos dar cuenta de cómo estamos operando en el día a día. Qué chulo, me encanta. Me encanta, porque además es una filosofía de pensar que realmente tienes toda la razón. Uno de los motivos por los que marché de la empresa es porque yo no creía en los horarios de 9 a 5. Es decir, yo recuerdo el último medio año llegaba y de mis tareas que tenía que realizar, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y cuarto las tenía hechas, literalmente. El resto del día calentaba asiento, literalmente. Mm. Calentaba silla. Y de hecho ahí fue cuando empecé a pensar en crear cursos o enseñar al resto del mundo lo que yo había aprendido, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué tenemos que estar 8 horas trabajando? Realmente nadie puede estar 8 horas trabajando. Es imposible estar 8 horas de inicio a fin trabajando. Nuestra mente se dispersa, divaga. Y hay gente más productiva que será capaz de realizar esas 8 horas de trabajo en dos o en tres, ¿no? Yo creo que en Mm. este sentido la pandemia o la posibilidad de trabajar desde casa y organizarnos mejor nos ha marcado un antes y un después, ¿no? Tú sabes que cuando cuentas eso, te doy las gracias porque una de las cosas que yo me di cuenta como un indicador de que ya también el mundo corporativo no era lo que yo necesitaba y probablemente él tampoco me necesitaba a mí, era yo empecé a coordinar cuándo debería mandar correos copiando a mi jefe. Entonces yo decía, yo voy a distribuir todo esto, que lo pudiese hacer hoy, pero voy a mandar un correo hoy, voy a dejar uno programado, porque lo dejabas agendado para que salga mañana, y así distribuía mis correos durante el día. Y era como, bueno, para además demostrarle a mi jefe que durante toda la semana yo estuve haciendo cosas. Y realmente yo eso lo pudiese haber abordado el lunes, por decirlo así, o un solo día. Entonces yo decía, ¿por qué estoy engañando a mi jefe de que yo estoy mandando cosas todos los días? Pero la pregunta es, ¿por qué me estoy engañando a mí? Mismo. ¿Qué necesidad tengo yo de distribuir el trabajo o generar una percepción de que yo trabajo todos los días? Y era una cosa, digamos, así funcionaba mi cerebro y yo decía, esto es completamente absurdo. Y alguien que probablemente me escuche me dice, pero Café, ¿qué tontería estás diciendo o estás haciendo? Pero más allá de la tontería, me sirvió como un indicador de que eso no era para mí. ¿Por qué? Porque yo y todos los que hemos emprendido sabemos que lo que tengas que hacer le vas a meter todo el esfuerzo el día que hay que hacerlo. O sea, no hay forma, hay cosas que procrastinamos y las dejamos para después, sí, puede pasar algo allí, pero tú sabes que hay cosas que tienes que arrancar y que nadie en el emprendimiento te pone a ti un deadline. Esos deadlines te los pones tú. Nadie como en el mundo corporativo te dice, estos son los resultados que necesitamos para el primer trimestre y estos son tus KPIs para el segundo trimestre y etcétera. Normalmente en el mundo corporativo alguien te dice los plazos, en el emprendimiento te los pones tú. Y si no accionas, eso no avanza, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, me toca programar en tu caso. Vas a programar. ¿Quién sabe mejor que tú cuándo eso puede estar listo o por lo menos acercarse a la fecha que tú quieres? A Mm. ti nadie está detrás con un látigo diciéndote dame el código, cuándo está, dame, cuándo sacas el curso online. Nadie está detrás de ti para eso, pero tú tienes tu organización. Correcto. Si alguien, por eso es que yo digo que tú puedes tener mentalidad de emprendedor en una empresa y no demonizo ni una cosa ni otra. Yo creo que hay gente espectacular para trabajar en las compañías y que con mentalidad de emprendedor son gente fuera de serie, gente que no necesita que lo presionen, gente que no necesita que otros los esté dando látigo, gente que sabe autogestionarse, se conoce, sabe cuáles son sus momentos de productividad, sabe que en las tardes rinde mejor que en las mañanas o viceversa.
eso es gente que le va muy bien dentro del mundo corporativo donde hay una cancha delimitada. En el emprendimiento uno tiene que, bueno, pintar su propia cancha, pero siempre bajo la base de cada vez más conocerte. Hay gente que rinde mejor en las noches. Yo rendía un montón en las noches después de mi trabajo de 9 a 5, pero también entendí que era porque no tenía otra alternativa, porque ahora rindo más en las mañanas, trato de organizar mi día para que las cosas fuertes sucedan en la mañana. Pero bueno, eso también es parte de, bueno, de ahí nos pudiésemos meter en el tema de los cronotipos, la gente que es más de la mañana, gente que es más de la noche, gente que está en el medio. Entonces, pero nuevamente todo se resume en no te engañes. Conócete a ti mismo y que puedas dar fe de que hoy fuiste fiel a ti mismo. Sí, de hecho, hay un mantra en el yoga que dice precisamente eso, ¿no? De que aunque tú hagas algo y nadie te vea hacerlo, siempre hay una persona que te verá hacerlo, que eres tú mismo. Entonces, claro, si tú robas y nadie te ve, o tú engañas y nadie te ve, o tú matas y nadie te ve, siempre hay alguien que está ahí de testigo, eres tú mismo y a ese no lo vas a engañar, nunca, Jamás. Y además, la narrativa, a alguien con quien siempre estás hablando, le suma lo que tú dices, es contigo. contigo mismo. Siempre esa conversación no la puedes callar. Sí. Seas la persona más extrovertida o menos o introvertida del mundo, ¿cuál es tu conversación contigo? En qué te estás basando y qué te estás diciendo todos los días? Eso Sí, permite muchas veces como capturarte y decir, ¿por qué pienso tanto en esto? Eso es lo que la ciencia dice que es la metacognición. yo creo que Capturarte en el pensamiento, en qué estás pensando. sí, totalmente. Yo, de hecho, creo que por eso las conversaciones estas que tenemos con nosotros mismos en el espejo son tan detonantes, ¿no? Del Eso tiene cambio. mucho sentido, ¿verdad? Tiene todo el sentido. Sí, 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 sí. Volvemos a hablar de las empresas. ¿Qué crees que hacen a día de hoy las empresas para lograr atraer a colaboradores? Por ejemplo, alguien como tú que pueda ir a una empresa a dar una conferencia y sobre todo luego para retenerlos, ¿no? Ya sea para hacer conferencias a largo plazo o ser un colaborador asiduo de la empresa. Sí, esa es una gran pregunta porque hay gente que está, hay empresas que lo tienen cada vez más claro. Yo siempre trato de ser como muy optimista en este sentido y buscar cada vez más empresas que, más que una ola, que una tendencia, están entendiendo que el mundo sigue cambiando. Hace poco mencionaste la palabra pandemia y eso fue un punto de inflexión para las compañías importantísimo. Gente que hoy en día trata de jalar a sus colaboradores a que vuelvan 100% a lo presencial, cuando ya la mentalidad también ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? El balance de vida y la definición de balance de vida también ha cambiado muchísimo en la gente y eso las empresas más conscientes se han dado cuenta que tienen que ponerlo dentro de su concepto como marca empleadora. ¿Y qué es marca empleadora? Esa reputación que te acompaña para que tú seas atractivo y que la gente quiera tocar tu puerta para trabajar allí. Pero esa es una parte del proceso. Después es que ojalá la expectativa sea consona con la realidad de lo que se les vendió versus lo que la gente está viviendo. Entonces, esa coherencia organizacional es lo que yo trato de alguna forma de impartir en cada una de las formaciones que doy, ¿no? Eh, Porque igualmente después te encuentras con personas que tienen varios años trabajando en una compañía y puedes estar en el mundo de lo que yo llamo las telarañas mentales, donde dicen, bueno, si siempre ha sido así, por algo es. Y te quedas otra vez arraigado en los antiguos paradigmas que probablemente ya sigan cambiando y ya han cambiado. Entonces, las empresas hoy en día están haciendo grandes esfuerzos para convertirse en marcas empleadoras mucho más atractivas y yo creo que las más conscientes también están buscando un balance entre el salario emocional y el salario racional. Es el salario monetario, que es el más obvio, el que todos conocemos, pero cómo te doy oportunidades para que tú también te desarrolles internamente dentro de tus fortalezas. Eh, Individualizar los procesos de desarrollo es una de las cosas más complicadas porque cada persona es distinta. Pero cuando tú entiendes que tu proceso de vida encaja con las oportunidades que están en la organización, tú te tiendes a quedar más. Entonces yo siempre digo, hay gente que se quedará mucho tiempo y hay gente que se quedará un año, pero si esa persona ese año tuvo el mayor sentido del mundo, valió la pena y le sirvió incluso como trampolín para irse a otro lugar, maravilloso.
para eso sirvió ese año en esa compañía hizo un gran trabajo. Cuando yo empecé, me costaba mucho decir cosas como, bueno, y la renuncia en esta organización, si alguien no se quiere ir, es importante que también lo reconozca para que le pueda dar la oportunidad a otros. Y me daba mucho miedo al principio de decirlo. Hoy en día no tengo temor porque siento que también le hago un favor a la compañía. Claro. La persona que se va porque sabe que no pertenece a esa organización, se va a hacer un favor a sí mismo y va a abrir una vacante en ese espacio organizacional para que alguien mejor lo ocupe y ocupe una mejor función. Y así funciona la vida. No tenemos que tener miedo al vacío, al no estar. Nadie es imprescindible. Y eso también es otra cosa que me fascina cuando lo veo en gente que cree que es imprescindible, pero es que nadie es imprescindible en una organización. Y quien cree que es imprescindible sufre mucho en el momento en que se tiene que ausentar por vacaciones, por alguna licencia médica, por alguna enfermedad. Sufre mucho porque siente que nadie lo va a poder hacer igual que él. Y la realidad es que el mundo continúa. Ahora, Exacto. mientras uno está allí, ojalá podamos hacer nuestro mejor desempeño, incluso hasta dejar una huella, dejar legado. Yo muchas veces hago el ejercicio de qué quieren que digan de ti el día que no estés aquí. Y a la gente a veces como que le pega eso, como que, bueno, pero ¿por qué? Porque, bueno, buenísimo, porque si eso lo tienes claro, eso lo puedes construir todos los días. Los líderes son los que construyen ese legado intencionalmente. Construyenlo todos los días, no sabes cuánto vas a durar aquí. Correcto. Entonces, bueno, las empresas hacen todos esos esfuerzos por capturar gente, marca empleadora, y retener gente, esa combinación entre el salario racional y emocional. Sí, de hecho, para mí una de esas métricas es cuando han pasado 5 o 10 años de que diste esa charla, ese taller, ese seminario en una empresa, que la gente te siga recordando. A mí eso me impacta. Me impacta de que igual te cruzaste con la vida de ellos unos pocos días, unas pocas semanas, unos meses, y que todavía te recuerden, te los cruces por la calle. Hola, Juan Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que a veces tengas que tirar de memoria y decir, vale, ¿de qué te conozco? Sí, claro, esa es otra, esa es la segunda derivada, poder reconocer de tanta gente interesante que uno ve en el camino, Sí, sí, sí. pero lo mismo nos pasa y te pasará por gente que te ha dejado huella a ti y que no se acordará de uno también, pero es ese proceso intencional de ir sembrando por donde vamos y todos tenemos la oportunidad de hacerlo, cada quien en lo que se dedique, en lo que le gusta, en lo que quiera de alguna forma dejar huella. Hay veces que lo hacemos, que lo tenemos más claro y hay veces que, como tú dices, no sabemos a quién estamos tocando. Sí, al final lo que hacemos es cambiar la vida de las personas, para bien Mm, o para mal. Yo, de hecho, el rol del profesor yo creo que es uno de los más delicados que existe en todo el mundo, porque al final un profesor en una etapa muy temprana de tu vida te puede marcar para el resto de tu vida, para bien o para mal. Puede hacer que ames algo o que lo odies indistintivamente, ¿no? Entonces, todos los que nos dedicamos a dar charlas, conferencias, formaciones y demás, yo creo que marcamos a las personas muy fuertemente en algunos casos mm, y que por tanto tenemos a nuestras espaldas uno de los pesos más grandes de la sociedad, ¿no? De decidir hacia dónde los queremos canalizar. Por eso muchas veces te encuentras, ¿no? De que en países, yo me lo he encontrado mucho en Latinoamérica, ¿no? Las veces que he viajado por allá, cuando se cambia el proceso electoral o alguien sube al poder, etcétera, los primeros cambios que suelen haber es en la educación. mm. Intentar bajar el nivel educativo o cambiar la filosofía educativa, porque al final se marca tanto a la sociedad que no hay mejor forma de controlar, ¿no? Que a través del mundo educativo, ¿no? Es así, es así. Y los profesores evidentemente tienen un rol espectacular y muy como tú dices, ¿no? A veces logras identificar a alguien que con una frase ese profesor, esa profesora dio un giro a tu vida Totalmente. que no lo hubiese, que fue una frase, que solo te llegó a ti probablemente y que más nadie se acuerda, pero que puede haber sido eh, definitivo en las decisiones que tomaste a partir de ese momento. Tu Y desempeño. eso es un tema en general, cómo las palabras crean un mundo, cómo las palabras crean un mundo todos los días. La gente a veces subestima el poder de la palabra, por eso es que yo hablo mucho, primero en la narrativa interna, cómo te hablas tú a ti mismo y qué te estás diciendo y cómo eso te está configurando todos los días, porque cómo te hablas
tiene que ver cómo te emocionas y cómo te emocionas tiene que ver con cómo actúas. No es lo mismo que yo venga a esta conversación en entusiasmo que en nostalgia, que no estaría mal, pero porque me pudo haber pasado algo, pero no es lo mismo mi desempeño. Totalmente. Y todo comienza desde qué me estoy contando. Y bueno, obviamente ahí desde por eso es que, bueno, la palabra influencer es sumamente delicada, porque los influencers históricos son los padres, los madres, quienes nos crían, los profesores, y hoy en día, bueno, el influencer también no necesariamente tiene tan claro que tiene un rol importante Totalmente. cuando quiere realmente compartir su visión del mundo, ¿no? A quién le está llegando y cómo le está llegando. Es interesante, pero delicado también. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, probablemente mucha de la gente que nos escuche es experta en una materia, domina un tema, incluso se está pensando el poder ofrecer los servicios a una empresa en forma de charla, de consultoría y demás. ¿Cómo crees que toda esta gente que nos esté escuchando puede aumentar el valor individual, la marca personal, tanto dentro de una empresa como fuera, e incluso, pues, ¿por qué no decirlo? Cobrar más dinero por sus servicios. ¿Qué opinas? Sí, allí, para mí el tema de marca personal, aunque ya mencionarlo pareciera una cosa como del 2015, siempre va a ser vigente. Y siempre, además, siempre ha existido. No porque esto se le puso un título hace algunos años, es que empezó a existir. Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora le ponemos nombre y hay metodologías, hay formas de trabajarlo, hay método, hay libros, hay referentes en este tema. Entonces, una de las cosas que muchas veces la gente me pregunta y en la que es una calle de dos vías que siempre el emprendedor ha transitado es cómo me vendo mejor. ¿Vendo a mi empresa o me vendo a mí como marca? ¿Sí? Entonces, todo tiene sus ventajas y desventajas, pero yo siento que, y ha sido mi experiencia, si construyes marca personal, siempre le vas a salpicar, en buena medida, ojalá la construyas de una forma coherente con lo que tú quieres, a tu empresa. ¿Sí? Entonces, uno ve, quizás un caso muy clicheroso, pero es válido para ilustrar el tema, es tú ves a Elon Musk como marca personal y todo lo que él haga le salpica a las empresas que él tiene. Entonces, maravilloso porque si Tesla fuera una cosa como que nadie sabe qué está detrás, bueno, tendría cierto desempeño, pero cuando está acompañado de una marca personal, cuando este tipo lanza un tweet, probablemente influye en la valoración de Tesla. Entonces, si eso lo vemos en nuestra microescala, tú dices, yo siempre tengo que construir marca personal. Y en el caso de España, esto se ha visto cada vez es más evidente por grandes empresarios que están construyendo en marca personal, grandes empresarios que están abriendo canales en YouTube para compartir su visión del mundo y tienen negocios que andan súper bien, pero que saben que con la marca personal van a andar mejor. Entonces, para mí es interesante cómo nosotros podemos construir marca personal entendiendo cuál es nuestro público objetivo, cuál es esa plaza a la cual nos queremos dirigir, cuál es ese posicionamiento, ese lugar en la mente del consumidor del cual queremos apoderarnos, cuál es nuestro precio y cómo aumentarlo. Es decir, cómo nos hacemos cada vez más valiosos en el mercado y hacer la diferencia entre una cosa es precio y otra cosa es valor, que pareciera una cosa legendaria, pero sigue siendo profundamente vigente. Entonces, son los principios históricos del marketing, pero aplicado a las personas. Y cuando entendemos eso, yo me hago más valioso dentro de mi organización, porque a lo mejor trabajo para una empresa, o entiendo que hay una ruta que puedo seguir para ser más valioso como marca personal y como emprendedor. Entonces, hay cientos de ejemplos de personas que construyen marca personal y eso les suma valor a sus negocios. Bueno, que tiene sus luces y sombras, como por ejemplo, si solo tu empresa es relacionada contigo, probablemente tu empresa es difícil que valga mucho más sin ti, ¿sí? Y ahí es cuando entonces te tienes que enfocar en procesos. Si el proceso funciona incluso sin ti, tu empresa va a andar contigo y sin ti. Incluso pudieses venderla por mucho más si es el caso de alguien que le interese eso, porque no estás tú presente. Ahora, si solo depende de ti para funcionar, probablemente hay un tema de gestión y el tema de marca personal también te va a afectar muchísimo.
Entonces, no hay como una receta única, pero sí creo que siempre y cuando construyamos marca personal, no es más que nuestra reputación en todos los sentidos. Y nuestra reputación nos va a preceder incluso antes de conocer a otras personas. Porque cuando te presentan a ti a alguien y ya tú sabes cuál es su reputación, de qué viene precedido, cuál es su marca personal, su entorno, de qué se preocupa, por qué hace lo que hace, tú tienes una predisposición con ese individuo. Entonces, todo eso es algo que podemos construir, bueno, básicamente es un esfuerzo diario y cada quien lo construye por donde más también le plazca, ¿no? Si es redes sociales, cuál de las redes sociales es más importante, si es un email diario, si es un podcast, es decir, ¿por qué vía estás construyendo ese posicionamiento? Siempre va a ser una pregunta vigente, ¿no? Y que no tiene que ser eterna tampoco. Hoy me puedo interesar por abrir un canal de YouTube, pero el día de mañana puedo estar posicionándome en LinkedIn y está bien, es válido. No, no, genial, porque además, te digo, hay mucha gente que quiere iniciarse en este sector y que no tiene ni idea de por dónde empezar. Entonces yo creo que tus consejos pueden marcar un poco la diferencia, ¿no? Entre el antes y el después. Me gusta. Y hoy en día hay tantos lugares por donde se puede iniciar que lo más importante es no creer que por abrirte una cuenta de Instagram ya todo va a ser, mm, ya vas a arrancar, todo necesita un trabajo. Hay gente que le va muy bien solo con una página web, hay gente que le va muy bien solamente enviando emails, hay gente que le va muy bien posteando todos los días, válido. Por eso es que yo soy partidario de entender nuestra esencia para saber por qué canal de los múltiples que hay hoy en día, que no habían hace 20 años, por cuál te quieres meter y cuál congenia mejor contigo. Hay Mm. gente que no le gustará salir en videos, hay gente que sí, hay gente que le gustará mejor escribir y así sucesivamente. Entonces, pero siempre es por qué canal quiero construir consistentemente. Ojalá le des consistencia al que tú elijas. ¿Sí? Yo a veces he conseguido personas que han trabajado conmigo y me dicen, a mí me gusta entrevistar gente, pero no quiero hacer un podcast, sino lo quiero hacer por live en Instagram. Perfecto, pero hay una consistencia en eso. Todos los jueves a las 7 de la noche tú haces tu live con la gente. Llega un momento en que vas a tener una audiencia cautiva porque todos los jueves a las 7 saben que cuentan contigo, pero eso amerita consistencia desde todo punto de vista. Y esa es tu vía la que tú decidiste, te la respuesta. Todo sirve, pero no todo sirve para todos. No, no, y además, ese es un proceso que desgasta. En general, la gente se desgasta, si, sobre todo al principio, cuando no ves resultados. Por tanto, el consejo que has dado de elegir un canal, una red social, una temática, un objetivo, hacer un podcast, una entrevista, etcétera, es fundamental para siquiera evaluar si el desgaste mental y físico puede contigo o no, porque la vida desde fuera es muy diferente, ¿no? Yo lo comparo con la gente cuando ve que viajo mucho para dar conferencias y tal, me dice, ah, es que todo el día estás de vacaciones. No, perdona, viajar no es estar de vacaciones. Para mí viajar es sinónimo de trabajo. Estar de vacaciones es estar aquí en mi casa en la piscina tomando el Todo sol. lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y metas? Bueno, el propósito, siempre me gusta mencionar a Viktor Frankl, que para mí es un gran referente de lo que es la palabra propósito. Viktor Frankl escribe este gran libro, El hombre en busca del sentido, que es su historia en los campos de concentración, antes, durante y después de los campos de concentración, desde el año 38. Una de las cosas que nos deja es servir y amar son ingredientes de propósito. Servir y amar tiene que ver con cómo entrego a otros lo que tengo para dar por formación o porque lo tengo innato en mí. Y amar significa desde el amor que uno puede tener a un hijo o a una madre hasta el interés genuino de que al otro le vaya bien. Eso también es amor. Y eso se puede practicar en múltiples áreas. Entonces, servir y amar son dos ingredientes que él nos deja porque el propósito normalmente impacta a otros, ya sale de ti. La meta, normalmente el primer beneficiado eres tú. Corres un maratón, haces tu clase de yoga, programas, emprendes, haces ejercicio, te lees un libro, te gradúas, te ascienden. Todo eso son cosas donde el primer beneficiado eres tú. Propósito sale de ti. Y el propósito además también puede cambiar en el tiempo. Entonces, una cosa
no está exenta de la otra, ni están divorciadas. Yo puedo tener metas y vivir en propósito, absolutamente. Y las metas van a ser muy importantes para yo construirme a mí mismo, para darme confianza a mí mismo, para construir una certeza dentro de mí. Y el propósito me ayuda a decir cuánto de esto también está impactando a otros y no me lo estoy quedando a yo. Entonces, servir y amar y la diferencia entre propósito y meta, me parece que siempre es algo relevante para mencionar, sobre todo cuando voy a las empresas también, menciono mucho esta diferencia. Me parece medular entender que las metas tienen un carácter muy individual, el propósito tiene un carácter un poquito más colectivo. De hecho, hemos hablado antes de Telefónica, Procter Gamble, Coca-Cola como ejemplos de empresas que has podido, ¿no? Apoyarles. Tengo curiosidad, ¿cómo sueles apoyar a este tipo de empresas? Bueno, normalmente hay una necesidad que viene desde adentro, una necesidad de formación, una Mm. preocupación genuina por formar, por ejemplo, mejores líderes, que es un tema que no solo que me encanta, sino que también me llaman mucho por eso, porque es darle continuidad al proceso de desarrollo de personas que quizás eran muy buenos técnicamente, pero que a la hora de gestionar personas no es algo que te enseña un manual. Es un arte y una ciencia al mismo tiempo. Y entonces allí donde yo entro, bien sea en un formato donde en una intervención puntual de una hora y media, doy una charla como las que puedes dar tú, o programas que son un poco más extensos, donde a través de varias sesiones, quizás por varios meses, vamos trabajando muchos módulos donde el líder, y cuando hablo de líder no necesariamente es gente que tiene abajo, cuando a mí me gusta hablar mucho de liderazgo desde el punto de vista de influencia, y la influencia tú la puedes generar 360. Entonces, yo puedo trabajar en un programa de liderazgo, puedo trabajar creatividad, que la gente cree que solo eso le pertenece a los artistas, nada que ver. Yo puedo trabajar creatividad en el liderazgo, yo puedo trabajar otro módulo que se llama modelar conductas y es cómo inspiras a otros con tu ejemplo. Puedo trabajar otro módulo que tenga que ver con productividad, ¿sí? Puedo trabajar otro que es conociendo a tu equipo. Entonces son una serie de módulos que le dan como un sentido más de continuidad, de transversalidad, más que la hora y media que puede ser un formato. Esto tiene un proceso un poquito más largo, ¿no? Y en el camino vamos haciendo algunas intervenciones y mediciones de cómo la gente está llevando ese contenido a sus lugares de trabajo, ¿no? Eso también es otro subproducto, que es Ujú. cómo esto que estamos haciendo impacta ya mañana o pasado mañana, pero cómo la gente le está sacando provecho y es una de las características que me gusta siempre hacer. O sea, cuando hablo de formatos un poquito más largos, estamos hablando de que 80% de la intervención es práctica y el Ujú. 20% es donde yo aporto la teoría. La teoría es una bonita excusa, un bonito canal para que la gente practique cosas en el día a día. Por eso, a pesar de que muchos de los dolores de las compañías se parecen, las culturas organizacionales sí son distintas. Y ahí es donde yo hago mucho énfasis para decir, bueno, la cultura de, como tú mencionabas, cualquiera de estas empresas son distintas entre ellas. Entonces, Claro. cuando apalancas cultura, le sumas método y trabajas elementos transversales que son además muy humanos, los cerebros son cerebros, todos los cerebros son distintos, pero el cerebro tiene propiedades como tal y los trabajas transversalmente, es una bonita combinación para que la gente lo lleve más a la práctica, ¿no? Sí, de hecho es un poco coincido contigo en el sentido de que la gente a veces cuando le dices, no, doy formaciones a Telefónica, Coca-Cola, en mi caso Mercedes-Benz o lo que sea, ¿y tú qué tienes que aportar a estas empresas? ¿No? La gente encima te mira como en plan despectivo. ¿Qué pasa? ¿Que tú eres más listo que la gente trabajando en estas empresas? No es que seas más listo, es que simplemente muchas veces aportas un punto de vista diferente, sacas de su zona de confort y al final les enseñas a trabajar con otra metodología, con otra filosofía. Es así de simple. Y yo creo que es muy válido porque además una de las cosas que a mí me ayudó a entrar a este mundo, Juan, es que cuando yo trabajaba en el mundo corporativo y venía alguien a formarme en algo, un externo, un consultor, como lo quieran llamar, conferenciante, lo que sea, yo siempre sentía que había un oasis en mi día para nutrirme y volver a mi trabajo más rutinario, si se quiere. Entonces, si yo digo, si yo puedo ser ese generador de oasis para otro, bienvenido. Porque nuevamente, esa siembra que uno hace, que a lo mejor no fue con la teoría con la que tú ibas, sino con algo que surgió y tú dijiste, y eso hizo el cambio para alguien completamente, eso valió la pena absolutamente. Eso tuvo todo el sentido del mundo. Ya esa capacitación se pagó.
nada más por esa frase que hay alguien que le hizo sentido y que mañana se atrevió a hacer algo distinto. Ese tipo de cosas yo creo que estamos, por lo menos fue uno de los grandes fuegos que me permitió a mí identificar. Yo quiero ser un generador de oasis en ese día a día. Y si con la llegada de Juan Gabriel yo tengo esa oportunidad y bueno, me hizo mi día más ligero, eso también es aportar valor. Eso también es aportar valor. ¿Sí? Y eso además requiere mucha práctica y preparación para generar ese tipo de ambientes. Sí, totalmente. Yo creo que también es uno de los motivos por los cuales la gente que escucha el podcast al final agradece que traigamos a ponentes o a conferenciantes como tú que presentan una forma de vida o por donde han pasado que les hace también aportarles mucho más internamente, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y de hecho, en tu web, cafedelexito.online, tienes 3 libros, he visto. Has escrito 3 libros, Recárgate, La gravedad no tiene la cura y Siete huellas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿de qué va cada uno de ellos? Así la gente que se interesa un poquito por la literatura puede conocer también tu faceta más de escritor. Sí, me encanta escribir, es una forma de drenar, de generar catarsis. Allí en la página web igualmente hago momento publicitario. Pueden suscribirse a mi email diario. Yo mando un email todos los días de lunes a viernes con, como tú lo mencionaste en la introducción, con Ujú. alguna historia que nos sirva para vernos mejor, para desarrollarnos personalmente. Ahí se pueden suscribir, cafedelexito.online. Y allí están estos libros que me han acompañado. El primero se llama Recárgate. Fue una compilación de muchos artículos que yo había escrito Ajá. y dándoles un sentido un poquito lógico, lo transformé en un libro recién emprendiendo yo. Eso me ayudó mucho, te soy sincero, a la diferenciación a la hora de que alguien me contratase, ¿no? Es decir, cuando había quizás una licitación o estaban evaluando a varios conferencistas, el hecho de tener un libro era distinto. Entonces, ese me ayudó mucho para ese proceso y son historias que yo, muy cotidianas, donde además entrevisté a gente que para mí tenía mucho valor en lo que estaba haciendo y que los motivaba, ¿no? Después viene Siete Huellas, que es una adaptación de una de mis primeras conferencias que yo saqué cuando tenía, no sé, 24 años probablemente. En ese momento, imagínate tú la soberbia, se llamaba Fórmula de Éxito, la conferencia. Pero después en el tiempo le di otro matiz, entendí que no hay fórmulas, hoy en día no me caso con las fórmulas y lo transformé en estas 7 huellas, que al final son 7 huellas. Cada quien le puede sumar o restar las que quiera, pero en ese camino uno puede ir siguiendo las huellas que otros han dejado, ¿no? El éxito siempre deja huellas y seguir esa noción o esa brújula puede hacerte construir la tuya propia. Y ahí cuento elementos como la actitud ganadora, el elemento de la gratitud desde el lado de la ciencia, la psicología positiva, una cantidad de cosas que están inmersas en ese libro. Y el tercer libro se llama La gravedad no tiene la culpa, cómo vivir sin excusas, y fue una compilación de muchos de los talleres que nos piden en las empresas y de los temas que nos piden en la empresa. Y cómo eso lo conviertes en un círculo que sea lo que tú sí puedes hacer al respecto, no lo que tu papá tiene la culpa, la empresa tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, y es ahí donde entra la gravedad. La gravedad es la analogía de la ley de la gravedad. Tú vives con la ley de la gravedad, pero nadie se queja por la ley de la gravedad. Entonces, cómo vivir sin excusas, que es este libro, habla un poco de cómo adueñarnos de nuestro círculo de influencia, quejarnos menos y proponer más. El proceso de escribir es fascinante, siempre lo digo, escribir un libro llega un momento en que hay que abandonarlo y no terminarlo, porque es que si no se te va la vida tratando de perfeccionarlo. Entonces, realmente tú lo que buscas es dejar el mejor aporte y la mejor aproximación para ese momento de tu vida. ¿Sí? Hay cosas que yo leo y yo digo, wow, bueno, quizás esto le haría una segunda edición, pero era también una fotografía de lo que yo pensaba, vivía y sentía en ese momento. Eh, Después de ahí he sacado otros libros digitales que los encuentran también por allí en mis redes sociales. Hoy en día estoy escribiendo un libro con otra chica que también es experta en neurociencia. Así que bueno, es un proceso. Todos los días escribo un email, por lo tanto escribir es parte también de mi identidad y que me permite mucho autoexplorarme y ojalá que le sirva a otros como reflexión. Así que la escritura, la verdad que siempre ha estado presente en este mundo del emprendimiento ya hace más de una década.
Sí, de hecho, mientras estabas contando, estoy echando un vistazo a la web y todos los libros los podéis encontrar, como el propio Carlos ha comentado, en cafedelexito.online y desde allí, pues, se os dirige a Amazon y les podéis echar un vistazo. Yo ya los he puesto aquí en mi cesta de la compra para poderlos leer próximamente. Guay, pues escucha, que hemos compartido momentos muy chulos. La verdad es que Oye, esto estaba increíble, ¿no? Más has bien gracias. aportado un montón. Me encanta. Sí, 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 sí. Es de estas charlas que sin conocernos hace apenas una hora y cuarto hemos sacado temas de discusión muy chulos, muy bonitos y yo creo que la gente que nos escuche, la verdad es que aportan muchísimo, sobre todo para la gente que quiere dar el salto a empezar a dar conferencias y para ver que el detonante que para ti fue la cosa más tonta del mundo, torcerse el pie jugando a básquet, te cambió la vida, vamos, te puso la vida patas arriba. Totalmente. Absolutamente. Un pequeño giro puede cambiar el rumbo. Ese es otro principio interesante que yo toco mucho en las conferencias que se llama el principio de la aleta de compensación. Y Ajá. es que un barco normalmente para dar un giro, a pesar de que pueda ser un gran barco, un buque, lo que necesita es una aleta de compensación, que si lo googlean, es la parte más pequeña de la aleta que está generando toda el movimiento para que un barco se mueva. Y es la aleta, es un pedacito pequeñito, pero es suficientemente potente para hacer girar el barco completo. Entonces, ¿cuál es tu aleta de compensación? Consistentemente hace que el barco se mueva. Si tuvieras aquí al Carlos de la época corporativa, el indeciso, el de antes de tener el accidente, ¿qué le dirías? Eh, Le diría, ten paciencia y yo le diría, sigue, sigue guiándote por las cosas que realmente te hacen sentir bien. Eso siempre va a ser un gran indicador. Uno sabe cuándo haces actividades que te contraen o que te expanden. Yo le diría, busca más de lo que te expande. Identifica lo que te contrae y cada vez trata de deshacerte de eso, que siempre lo va a haber, no te vas a librar, pero guíate por aquellas cosas que te hacen vibrar más alto, que te elevan tu frecuencia cardíaca y que te expanden. Yo te diría, esa es como un gran ingrediente que es intangible, pero te aprendes a leer también corporalmente. De hecho, cerramos con lo que hemos empezado, es buscar tu métrica de la felicidad, es buscar ese Es, KPI del éxito, de la felicidad, de lo es que le quieras llamar. tu KPI de la felicidad, me encanta. Además que todo se puede medir, todo se puede medir. Puedo medir mi relación en pareja en número de risas, en las veces que salimos a la semana, en las veces que discutimos también, es decir, que tuvimos un momento sano de debate, todo es medible. Y ahí me encanta el KPI de la felicidad. Me gustó ese concepto, me lo llevo. De hecho, lo vamos a titular así el episodio de hoy, buscando el KPI tu KPI de la felicidad. ¿Qué te parece? Me gusta, vamos a darle. Me lo apunto aquí. Genial, pues Carlos Fernández nos ha acompañado hoy, pero no le vamos a dejar ir hasta que nos comparta un libro que te gustaría recomendar a nuestra audiencia. Puede estar relacionado con la temática que hemos hablado hoy o puede ser totalmente libre. Y una serie o película que también quieras recomendar a la audiencia. El objetivo es que te conozcan un poco más a nivel personal, de que conozcan tus gustos y que puedan tener ahí un libro para leer y una película o serie para ver este fin de semana. A ver, cuéntanos. Oye, está buena esta parte. Con el libro me pones en aprietos cuando me toca solo recomendar uno, pero, y nuevamente, siempre esto puede ser llevarse una decepción. Llevarse una decepción. Entonces, teniendo eso en juego, yo voy a sugerir dos libros. Voy a sugerir uno que se llame Abrace a sus clientes. Ujú, Creo que el autor se llama Jack Mitchell, si no me equivoco, y es un tipo que crea una tienda muy tradicional de camisas en New Jersey, pero la filosofía de tratar a la gente que entra allí, él después lo transformaría en algo que se llama un abrazo a un cliente. Y un abrazo implica mucho más que lo físico. ujú. Hug Your Clients es el nombre en inglés. Y a mí me marcó mucho ese libro porque
Bueno, porque tiene mucho de desarrollo personal, tiene mucho de la parte comercial de un negocio, tiene mucho de emprendimiento. Entonces yo recomendaría ese y voy a recomendar El Principito, simplemente porque El Principito no importa la edad en la que lo leas, el significado va a ser distinto. Entonces, si El Principito te lo lees a los 20, a los 30, a los 40 o a los 60, va a tener un momento histórico y una interpretación completamente distinta a una obra literaria tan legendaria, tan simple, pero tan llena de significado dependiendo de cuándo le eches un ojo. Y Ujú. voy a recomendar una serie que se llama The Bear, El Oso. No sé si la has visto. No. Es de un tipo que trabajó en el mejor restaurante del mundo y todavía no la he terminado de ver, pero tiene muchas lecciones de emprendimiento, de liderazgo y cómo después se va a un establecimiento que está en la quiebra y cómo busca sacarlo adelante. Es una serie no tan comercial, no tan sonada, pero, pero te engancha por las particularidades que toca en el ejercicio de alguien que influencia sin querer ser influyente en todo un equipo de trabajo. En este caso, muy fundamentado en un restaurante, en una cocina, en cómo funciona una cocina, pero viniendo del estrellato, literalmente a estrellarse. The Bear, el oso, una recomendación ahí que dejo en términos de serie. Genial, pues tomamos nota. He estado mirando el libro que habías comentado en Amazon. Lo tenéis disponible tanto en inglés como en castellano. Por tanto, Hack Your Customers o Abraza a los clientes, como bien has comentado, Ajá. son las recomendaciones que nos ha dado Café Carlos Fernández en el episodio de Formación Podcast de hoy. Pues oye, me ha pasado volando la entrevista de esta mañana. La verdad es que con gente como tú, a mí no me hace falta preparar una entrevista, simplemente os dejo aquí las llaves del podcast, podéis hablar perfectamente de los temas y la verdad es que he disfrutado muchísimo porque me has tratado temas que me tocan muy de cerca, que yo mismo he vivido en mis propias carnes y que me gusta tener a alguien con quien poderlos compartir con el resto de la audiencia de nuestro podcast. Así que, Café, ha sido un placer haberte tenido aquí en el episodio de hoy de nuestra formación. Recordad, os dejaré abajo en la descripción todo lo que son los links para que podáis contactar con cafedelexito.online, los libros, sus redes sociales y que podáis seguirle con todo lo que vaya haciendo y compartiendo con todos vosotros. Y bueno, simplemente despide tú mismo el episodio de esta semana. El escenario es tuyo. No, Juan Gabriel, imagínate, gracias por tan bonita conversación, como de alguna forma dijimos al principio, es como tomarse un café. Estoy completamente a la orden, así que gracias por llevar esta entrevista de una forma tan ligera, tan liviana. Me gusta mucho el concepto de liviandad. Creo que todos podemos vivir cambios en liviandad, por más fuerte que sean. Y creo que fue una entrevista que fluyó de una forma excepcional. Gracias por tu buena onda, por tus preguntas, por tu profesionalismo y bueno, por tener yo creo que este propósito tan presente, porque servir y amar creo que se vio plasmado en esta conversación. Así que mi gratitud en mayúscula. Genial, muchísimas gracias, Café, por haberme acompañado en el episodio de hoy y a vosotros os espero la semana que viene con otro episodio. Así que hasta luego. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.